El problema, el problema 4.23. El problema 4.23 nos está pidiendo que hallemos la fuerza resultante y la distancia que se encuentra, o sea, la distancia inclinada hacia la fuerza resultante. Ya. Primeramente nosotros tenemos que reconocer las siguientes fórmulas. Para hallar la fuerza resultante que nos está pidiendo es el peso específico por HC y por el área de total. En la figura nos está dando este tipo de vidrio, ¿no? Que está conformado por un rectángulo y dos medias circunferencias. O sea, en realidad es un rectángulo y un círculo. Voy a ver el área. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en esta posición con que nos venga en esta posición? Hay una diferencia. Porque teóricamente nos está pidiendo que el momento de inercia tiene que tener este sentido. Este sentido, o sea, si nosotros lo miramos de la otra vista, tiene que ser de este sentido. Entonces, si fuera parado, tuviera este sentido. Y como está echado, el momento de inercia va a ser de esta forma. Es un diferencial del momento de inercia. Se va a tener esa forma. ¿Por qué? Esto afecta. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de un rectángulo, el momento de inercia de un rectángulo, el momento de inercia de un rectángulo de esta forma es diferente a esta forma. ¿Ya? Van a tener diferente ecuación. Entonces, por eso es que nosotros primero evaluamos qué sentido va a tener el momento de inercia. El momento de inercia nos está pidiendo, el problema nos dice que lo tomemos de esta manera. Entonces, el momento de inercia para este rectángulo, ahí te lo vamos a ver. Es una fórmula. Primeramente, vamos para hallar la fuerza resultante que nos pide. ¿Qué datos necesitamos? Peso específico, HC y el área total de esa ventana. Entonces, el área total la voy a hallar, la puedo hallar de frente acá. El peso específico también lo voy a hallar, porque ya me está dando la gravedad específica 0.9. El HC, ¿qué significa el HC? La altura del punto de referencia, ¿no? Es la altura vertical al centro de gravedad. El centro de gravedad. Centro de gravedad. De esta figura, su centro de gravedad, ¿dónde sería? Está en el medio, saber más o menos. Va a ser justo en el medio. Sí. ¿Por qué? Porque de esta mitad es igual para acá, de esta mitad es igual para acá, de esta mitad es igual para acá y de esta mitad es igual para acá. Por eso se ubica justo en el medio. Pero si fuera un triángulo no puedo decir lo mismo. Esta es su mitad. No, ¿por qué? Porque esta mitad no es igual a esta mitad. Por eso que el centro de gravedad no se encuentra en la mitad del rectángulo. Y si tomo esta mitad de acá, esta mitad, esta área no va a ser igual a esta área. Entonces, por eso es que en un triángulo es a un tercio. O sea, de gravedad. Sí. Ya, entonces esa es la diferencia. Entonces, primer paso. El HC, entonces hemos dicho, su centro de gravedad coincide justo en la mitad. Entonces, ¿dónde iría? Justo en la mitad. Entonces, ¿qué hemos dicho que es el HC? Es la altura vertical. Este es el HC. ¿Y qué es el HL? El HL. No, el HL, ya veamos, el HC es la altura, ¿cierto? Sí. Y el LC va a ser igual, la misma distancia pero inclinada. Es la diferencia con el HC. Entonces van a tener una relación. El HC es verticalmente y el HL es horizontalmente. Inclinadamente. Entonces este inclinado va a ser mi HL. Entonces yo de frente ya tiene una relación. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo. Claro. ¿Este ángulo qué va a ser? No. 50, ¿no es cierto? 50, sí. 50. Entonces si yo multiplico el HL por el seno de 50, ¿qué es? El HC. Entonces ya tienen una relación. Entonces necesito hallar el HC. ¿Cómo puedo hallar el HC? Vamos a hallar. Peso específico. Primer dato. ¿En qué sistema está trabajando todo? Está en el sistema internacional. En la figura nos da en milímetros. Entonces todo tengo en el sistema internacional. ¿El sistema internacional trabaja en milímetros? No. Trabaja en metros. En newtons. No trabaja en kilonewtons. O sea, sin ningún sufijo. Metros, newtons, segundos,
No trabaja con ningún sufijo. Entonces, ¿cuál es el peso específico del agua? 9.810. Porque hemos dicho que no puede ir en kilos. Ya, ahora por la gravedad específica. ¿Cuánta es mi gravedad específica? 0.9. 0.9. Entonces para hallar el peso específico de este fluido, porque es aceite. Entonces sería 9.810. 0.9 es 8.829 newton metro cúbico. Ya está. Entonces ya tengo el primer dato. Ahora voy a mi área total. Mi área total acá va a ser igual. Tengo Eso. un rectángulo ¿Cuál sería mi y área total de mi ventana? Es la... Está conformado, como hemos dicho, círculos y un y rectángulo. un cuadrado vendría a ser, ¿no? Porque 0.3 y 0.3. Ah, claro. Sí. Pero por la gráfica aparece un rectángulo. Entonces, ¿cuál sería? Sería el área del cuadrado, que sería el lado al cuadrado, más el área del círculo. Pi diámetro al cuadrado sobre 4, pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, mi área total sería del cuadradito 0.3 al cuadrado más pi. ¿Cuánto es el diámetro del círculo? 0.3 metros. Ya. Y ya hay mi área total. Mi área total es... ¿Qué unidades? Metro. Metros, ¿qué? Metros Cuadrados. No milímetros, sino metros cuadrados. Ujú. Entonces yo tengo este dato y tengo este dato. Solo simplemente reemplazar, me falta mi HC. ¿Cómo saco el HC? Es una cualidad, ¿no? Con el ángulo. No. ¿Cómo sacaría mi HC? Tengo allá esos datos. Tengo que... Tengo altura. De esta esquina hay 0.6 metros. 0.3 de acá ahí. 0.6. Y de acá a donde empieza la ventana hay 0.3. Eso es lo que nos da la gráfica. Y yo sé que mi HC es desde el punto medio para arriba. Ujú. Entonces, ¿yo qué puedo hallar? Si esto vale 0.6, entonces puedo hallar esta longitud. Tengo la longitud y tengo que un ángulo, ¿cierto? Ujú. Entonces, SL que vamos a hallar primeramente, L, si lo multiplico por el coseno de 40 es igual a 0.6. L por el coseno de 40 claro. se pega. Sí, Entonces exacto. sería este triángulo. Sería un inventor. L, ¿no es cierto? L por el coseno de 40 es 0.6. Entonces L por el coseno de 40 es igual a 0.6. Y ya puedo hallar L. ¿L qué sería? 0.6 sobre el coseno de Coseno 40. 40. ¿Ya? Ya me sale que esa L es 0.783 metros, ¿no es cierto? Entonces ya tengo esa L. Si ya tengo esa L, y acá tengo que va de acá a acá hasta donde empiece 0.3, Ujú. y de acá al punto de donde nace, ¿cuánto hay? Eso sí sabemos. Si sabemos que de acá a acá, ¿cuánto hay? 0.3. Entonces de acá a la mitad, 0.15. ya está, 0.15. Entonces, tengo L y tengo esta distancia, puedo hallar esta distancia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué sería? Sería, esta distancia vamos a poner que sea A. Entonces, SA, ¿a qué va a ser igual? A L menos, este pedacito de acá. 0.45. No, 0.45, 0.45. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, mi A va a ser igual a 0.700 3, 2, 4. menos 0.45. 0. 3, 3. Ya está. Ahora muy bien. Tengo esta distancia. ¿Puedo hallar esta distancia de acá? Tengo esta distancia. Entonces, También ¿esta tengo un distancia ángulo. por quién? ¿Por También el coseno el de ángulo. 50 o por el seno de 50?
Coseno. 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 Coseno, por el coseno Por el- se apega al ángulo, sería ese. Sí, sí, Ah, por el claro, seno. Por el sí. Por el Seno. seno, es el opuesto. Entonces sería que SA por el seno de quién? De 50 50. es igual a ¿cuánto? A esta alturita, vamos a ponerle B, ¿no es cierto? A ver. A B. Entonces el B acá va a ser igual. Ya tengo el A, que sería 33. 24. Y lo multiplico por el seno de 50. Nos dice que es 0.255 27 metros. ¿Ya puedo hallar el HC? Sí, no sé. La suma de B más el 0.6 de arriba. Claro. Entonces mi HC debería ser mi B más el 0.6. Entonces mi HC a cuánto va a ser igual. 0.8. Bueno, 0.855. 27. Ya tengo mi HC. Entonces ya tengo todas mis variables para hallar mi fuerza, ¿no es cierto? Claro. Multiplico mi fuerza resultante es igual a lo específico que ya lo tengo. Sí. ¿Por qué más? Por el AT. Por el HC. HC. 0.6. Y por El área total. 0.16. 0,16. ¿Mi fuerza resultante en qué unidades me va a dar? En newtons. No. En newtons, no, claro. O sea, Sí, ya el sí, sistema- sí. todo estoy trabajando en el sistema internacional. Claro, ¿Qué me da? se elimina pues todos. Ujú. Los metros eliminan. Está bien. Entonces sale 1213.4 newtons. Si yo lo quiero en kilonewtons, Es 1 coma. yo quiero en kilonewtons, Por Un multiplico. lo divido entre 1000. Sí, Porque si lo divido entre 1000, al otro lado lo multiplico por 1000, entonces sí. es por eso que no es el kilo. Entonces ya tengo mi primera respuesta. Para todos estos problemas nos está pidiendo hallar la fuerza resultante y la distancia a la que se encuentra esta fuerza resultante. Ah, En este caso, la fuerza resultante no se encuentra en el centro de gravedad, porque la presión actúa en este sentido. Y no es como nosotros hicimos en el pasado, que se buscaba h tercios. ya. Ah, claro. Entonces no. ¿Por qué? Porque esta ventana es desuniforme. En el otro era por Cuadrada, puertas cuadradas. claro. Entonces, pero acá estos pequeños ya afectan, por eso que existen momentos de inercia. De la cual hay que hallar. Ya voy a borrar el otro. No, no batallar mucho. Hoy tomamos todas las comas, o sea, punto todos los puntos, o sea, todas las decimales. No, Solo. toma 4 o 5 decimales. Ah, ya. ¿Por qué tomo tantos decimales? Porque mayormente la distancia entre el LC con el LP es mínima, entonces va a haber una variación mínima, entonces se tiene que anotar. Por eso que se ya. toman mayor decimales. Ya. ¿Ya? ¿Sabes qué? Para quitar en el WhatsApp, para usted el de 4 días se empieza a grabar. Porque creo que era largo. Bueno, supera los 10 minutos, ¿no? Y ya. 3 minutos. Sí. Entonces, ¿qué ya tengo? Tenía el HC, ¿no es cierto? El HC salía, vamos a ponerlo acá. El HC le hemos hallado que vale 12.000, no sé. Mira ya. Ah, el HC. 0.85. Pues 27, creo, 28. Ya, 28. Esto ya hemos hallado hace ratito el HC, Sí, sí, porque sí. era los meses. Claro. Ahora, para hallar la siguiente, el LP que nos pide, la fórmula es que el LP es igual al LC, longitud. El LC que hemos dicho es la distancia al centro de gravedad, pero inclinada. El HC es vertical. ¿Y el LP qué es? Al centro de presión. El LP vendría a ser la distancia al centro de presión inclinado. Las L son inclinadas y las H son verticales. Entonces te digo, el HP es la distancia vertical hasta el centro de presión. Y siempre el centro de presión va a estar por abajito. Nosotros por acá y no sé a qué distancia es lo que voy a hallar. Y acá está. La fórmula es el momento de inercia centroidal sobre LC por el área total. Entonces, ¿qué valores tengo? Ya tengo el área. Y puedo tener el LC también. ¿Qué sería el LC?
hemos dicho. Lo que está bien, el presidente. No, HC por el ángulo de... LC es esto de acá hasta acá. LC Es el por centro. quién? Por el coseno de 50, seno de 50. Ya, pero cero. Coseno sería esta distancia, no, Sí. yo quiero el seno. Entonces el L por el seno de 50 va a ser igual al HC. ¿Cierto? Esa es la relación. Sí. Entonces el LC por el seno de 50 es igual al HC. Entonces ya puedo hallar quién, el LC. El LC es igual al HC sobre el seno de 50. Simple, pongo en la calculadora. Pongo en la calculadora el HC esto, 0.85528 entre el seno de 50 y nos va a salir que es 1. ¿Qué metros? Entonces ya tengo aquí, ya tengo el LC. Sería el momento de inercia centroidal. ¿Qué es un momento de inercia? Este momento de inercia ustedes van a utilizarlo por fórmulas, porque son figuras conocidas. Es un rectángulo, un círculo, puede ser un triángulo, puede ser media circunferencia, ¿entienden? Entonces va a haber fórmulas para los momentos de inercia. Ya, ¿y cuál es el momento de inercia? Acá va a haber el momento de inercia total, centroidal de todo, o sea, respecto a acá, va a ser la suma del momento de inercia del triángulo más la suma del momento de inercia de quién, formaría un círculo. Entonces, primeramente, el momento de inercia de un círculo es igual a pi por radio a la cuarta sobre 4. Y el momento de inercia de un rectángulo cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura al cubo sobre 12. ¿Qué unidades va a tener a simple vista? Si estoy hablando de radio a la cuarta, metros a la cuarta. Entonces siempre los momentos de inercia son metros a la cuarta. Esta, por ejemplo, hemos hallado, ¿se acuerdan en el J de materiales? Que era R a la cuarta menos el otro R a la cuarta. Ya. Esos son momentos de inercia. Entonces ya tengo. Entonces mi momento de inercia centroidal total, ¿qué sería? La suma de La suma. Ahora, si yo quiero de media, solo media circunferencia, ¿qué sería? Lo divido este entre cuánto. entre 2. ¿No? Reemplazo. Tengo todos los datos. ¿Cuánto sería mi radio del círculo? 0.15. 0.15. Del cuadrado, entonces la base sería 0.3 y la altura sería otra vez, ¿no? 0.3 al cubo sobre 12. Entonces, estas fórmulas también. O sea, mayormente se lleva un formulario de la momento de inercia de cada figura geométrica. Ya reemplazando, me sale que es 1. Por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Entonces, ya tengo. ¿Qué me faltaría? Reemplazar. Ya tengo todos los datos. Claro. El único truco era acá los momentos de inercia, nada más, que es la suma, para este caso. ¿Ya? Ahora les explicaría un poquito de momentos de inercia, porque el momento de inercia en este punto nos ha salido esto. Sí. Pero si yo tomo otro punto de referencia acá, me va a salir otro momento de inercia. Tomo otro momento de inercia acá justo en el eje también, en esta zona, me va a salir otro momento de inercia. Pero en teoría nos pide el momento de inercia Del centro. ¿Ya? Pero miren, para un rectángulo, tú hallas el momento de inercia en el centro, puedes hallar de este pedacito y lo multiplicas por 4. Pero hay figuras como el triángulo que no puedes multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque este es el centro de gravedad de esta parte, entonces no son iguales. Claro. Entonces tienen diferentes momentos de inercia. No puedes tomar. Entonces, como te decía, tampoco no que esté parado, que esté echado, tienen diferentes momentos de inercia. Por eso es que uno se da cuenta primero la ubicación de este momento de inercia así.
Si la ventana tuviera así vertical, el momento de inercia tiene que ser en esta zona. ¿Ya? Mira, ¿cuál es la fórmula para hallar un momento de inercia, por si acaso, para que sepan esto? Porque ahí acabó el problema, solamente es reemplazar. Y quedó todo el día y el P. Pero un momento de inercia, por ejemplo, mira, de mi rectángulo. Esta es mi coordenada X, esta es mi coordenada Y. ¿Qué me dice? Por ejemplo, si yo quiero hallar el momento de inercia de este rectángulo respecto a este punto, respecto al eje X, porque en realidad el centro de gravedad está acá, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo quiero hallar el momento de inercia respecto al punto X, digo, la fórmula general es, se toma esta zona paralela al eje X que vas a hallar, porque hemos dicho que es, si es con el eje X sería así, si voy a hallar con el eje Y sería vertical. Entonces, ese es un diferencial, ¿ya? Este diferencial dice que la fórmula para hallar el momento de inercia en el eje X es igual a este diferencial. Este diferencial, ¿qué sería? ¿Cuál sería su área? ¿No? Sería esta, es un pequeño rectángulo, ¿no? Diminuto, ese es un diferencial. Es un rectángulo lo más mínimo que puedas. Donde acá su base, ¿cuánto es su base? X. En este caso, mira, como es un rectángulo, todo esto sería su base. Entonces, todo esto, ¿qué vale? Es B. Ah, ya. ¿Y cuál sería su altura de este pequeño rectángulo? ¿Es un diferencial de qué? De Y. Los diferenciales son longitudes mínimas. Entonces, la fórmula dice que para hallar un momento de inercia, esta es la fórmula general, el momento de inercia de cualquier figura. Si puede ser, si es que es una función, vas a reemplazar la función ahí y vas a hallar el momento de inercia. En este caso, el diferencial del área, ¿qué sería? Un diferencial de área, ¿qué quiere decir? Que es un área diminuta. Entonces, ¿cuál sería el área diminuta? Esta. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? La base por la altura. Claro. Entonces, ¿qué sería? B por dy. ¿Cierto? Entonces, mi momento de inercia en X, y cuadrado, y B por dy. Ya está. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Pues, es una integración muy simple. Mira, integras, porque para eliminar este diferencial, si estoy hablando de un diferencial de Y, estamos hablando también de un diferencial de un momento de inercia. O sea, un pequeño momento de inercia va respecto con una pequeña porción de área. Entonces, si quiero eliminar los diferenciales, integra acá. Entonces, si yo integro, se va la integral con la diferencial y me quedaría y de x. Acá, la base es constante siempre, si te das cuenta, nunca va a cambiar la base, siempre va a ser uniforme para todos los momentos de inercia. Entonces, como es un número, sale fuera la integral, ¿no es cierto? Quedaría la base. Y me quedaría y cuadrado respecto de y. Un integral muy sencillo. Sería, le aumentas 1 y le divides sobre el mismo número. Sería y cubo sobre 3. Claro, le aumentas más 1 y le divides sobre ese resultado. Pero ese y, ¿de qué valor a qué valor va? Va desde 0 hasta una altura h, ¿no es cierto? Sí. Entonces va desde 0 hasta h. Entonces el momento de inercia en x, ¿qué sería? B por altura al cubo sobre 3. Porque reemplazo con, en vez de y h cubo. Si reemplazo con 0, se va a ir 0. Esto me va a quedar, esta sería mi fórmula, si te das cuenta, cuando tomo respecto al eje x. Si yo tomo respecto al eje y, hasta respecto al centro de gravedad, me va a salir esta fórmula de acá. Entonces, depende mucho la ubicación de la referencia del centro, del punto donde va a salir el momento de inercia. Y para estos problemas te dice la teoría que debes hallar el momento de inercia respecto a su centro de gravedad de todo. Para nuestro caso ha coincidido justo acá en el medio. Entonces hay el centro de gravedad del momento de inercia respecto a ese centro de gravedad. Ahora, también cómo puedes hallar esto. Entonces, la otra fórmula, o sea, esta es aparte, ¿no? Si quieren, para que tengan una idea aparte. El momento de inercia en X o en cualquier punto es el centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Con esto puedes hallar en cualquier punto. Si te digo acá, te digo acá, te digo en el centro, te digo en cualquier punto, hallar el momento de inercia.
simplemente aplicas ¿qué? El área que ya la vas a tener y la distancia hasta el punto donde tú quieras. Por ejemplo, si yo quiero hallar, ahora vamos a hallar el momento de inercia centroidal. ¿A qué sería? Sería el Ix menos la distancia al cuadrado por el área. Tengo el Ix, acá está. Sería BH cubo sobre 3 menos. Voy a tomar respecto a este X, hasta esta base. Y de ahí al centro de gravedad, ¿qué distancia hay? H medios. Porque esto hay justo en el centro. Entonces, ¿qué distancia hay? H medios. Entonces, la distancia sería H medios al cuadrado. ¿Y cuál sería el área de este? La base por la altura. B por H. El momento de inercia que va a ser igual. Base por altura al cubo sobre 3 menos. Acá me quedaría base por altura al cubo sobre 4. ¿Cierto? Este es H al cuadrado sobre 4. Con este H normal se pone H cubo. Hago esta diferencia. Acá lo voy a multiplicar por 4, me daría 2. Y acá 4. Acá por 3, me da 2. 4 menos 3, 1. BH cubo sobre 2. Y de ahí sale el momento de acá. Entonces, para cada tipo de figura puedes hallar su momento de inercia. Pero como nosotros estamos haciendo, todos los problemas son de figuras ya conocidas, ya te van a dar estas fórmulas de frente. Y esas fórmulas siempre vamos a aplicar. Ya por lo menos en un triángulo aplicamos también esa fórmula. No, para esta misma no. Porque Pero cada tres tipo cosas. de figura tiene un diferente momento de inercia. ¿Ya? Este es para el caso de ¿quién? El Del rectángulo. cuadrado, rectángulo. Para el caso del círculo, El área. este. Entonces sale diferentes momentos de inercia. Entonces, tú de frente dices, oye, el momento de inercia, como coincide acá en el centroidal, digo, es el momento de inercia centroidal del rectángulo, que ya por teoría lo sabemos que es este, y la del círculo, que es este. Y se suman los momentos de inercia, nada más. Ya, y siempre en los ejercicios de acá nos están dando siempre el momento de inercia en el centro. No, Es centro de gravedad. para este ejercicio sí. coincide en el centro de gravedad con estos. Coincide. Este es el eje de referencia donde vamos a hallar el momento de inercia. ¿Por qué? Porque me piden hallar el momento de inercia de respecto al centro de gravedad. Entonces, si es el momento de inercia respecto al centro de gravedad, justo esa línea del centro de gravedad choca con el centro del círculo y con el centro. Por eso es que se aplica esto. Ahí te vas a ver la diferencia en otros problemas. ¿Ya? Ahí muere el primer problema. Simple. Explicas eso. Explica la suma de los momentos de inercia, que por teoría nos dan estas dos fórmulas y hay que reemplazar. Ya.